Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en Vorterix.com. Muy buenas noches, gracias por estar ahí haciéndonos compañía como siempre. Una historia para arrancar, de paso para un poquito de cultura, cacho de cultura, para arrancar y amenizar la noche. Cuando los vikingos invadieron Francia en el 845, derrotaron rápido a todas las tropas que les envió el rey Luis, ¿no? Y como el ejército del rey tenía una ventaja de 10-1, entre los francos corrió el mito de que los vikingos no conocían el miedo. Claro que conocemos el miedo, dijo Ragnar, solo que no lo fomentamos, porque el miedo lleva a la servidumbre, a la obediencia, a la esclavitud, que es un destino mucho peor que morir en batalla. Nosotros no adoramos a un jefe, es uno más, elegido momentáneamente, discutimos todo en las asambleas, nuestras mujeres son libres. Bueno, hace 6.000 años los manipuladores descubrieron que el miedo servía para esclavizar a las personas y ahí es cuando comenzaron a fomentarlo. Ni siquiera debía ser un miedo algo tangible, es más, mejor que no fuese algo tangible, porque era más fácil manipular. Entonces, tanto servía el miedo a un demonio, a un dios vengativo, a un universo perverso, y el miedo hizo que 150.000 egipcios agotaran sus vidas arrastrando piedras de 12 toneladas por el Sahara para construir la Gran Pirámide. ¿Quién se los ordenaba? Un faraón. Un faraón y 2 arquitectos. O sea, y con algunos ministros serían no más de 14 personas. Entonces el miedo hizo que padres entregaran a sus hijas para ser quemadas por brujas, a sus hijos para ser sacrificados en un altar, en las trincheras de Verdún. A veces hubo gente que no se sometió. En el año 1000, un grupo de jóvenes de la isla de Bora Bora se cansó de los sacrificios humanos que habían convertido el paraíso en un infierno. Entonces, bueno, si no les gusta, váyanse, desadaptados, le dijeron riendo. ¿A dónde van a ir? Bueno, cargaron un barco con comida, animales, se mandaron al mar, salieron de Bora Bora, ¿no? No, los van a matar la tormenta, los van a matar los tiburones, los monstruos del mar, la sed. Los tipos navegaron 22 días sin saber dónde iban hasta encontrar unas islas deshabitadas a las que llamaron Hawái. Y antes de bajar, se prometieron que nunca más habrían sacrificios, que si alguien quería honrar a un dios, que lo haga con flores. Y a partir de allí surgió esa moda de recibir a los visitantes con flores en Hawái. Entonces, existe una diferencia entre el miedo y el temor. Porque el temor es ese sentimiento que nos permite subsistir, ¿no? Es esa alarma que nos avisa de que tenemos que cuidarnos. Y a veces es el resultado de experiencias anteriores. Y nos permite cuidar la vida, las pertenencias, algo natural. El miedo paraliza. No te deja razonar, no te deja pensar, te incapacita porque tenés miedo, tenés terror, incluso a niveles altos. Te inmoviliza hasta llevarte incluso a morir por la incapacidad que tenés de reaccionar. Y es precisamente el miedo lo que históricamente nos ha causado tantas creencias limitantes en nuestra vida. No hay que tener miedo. Precaución sin miedo no. Porque el miedo es una emoción de carácter primitivo que puede condicionar nuestra vida afectando directamente nuestra percepción, nuestra actuación sobre nuestra vida. Y el miedo mezcla una situación, la forma de afrontarla, se manifiesta tanto a nivel físico como a nivel emocional. Ahora, todas las personas tenemos miedo. Hay que luchar contra eso. Vivimos a la altura de nuestras limitaciones y no de nuestras posibilidades, dijo el doctor Mario Alonso Puig. Claro, porque el miedo es capaz de confundir nuestros sentidos y hacer que no veamos las cosas como son. Tito Livio, historiador romano, decía siempre que el miedo está dispuesto a ver las cosas peor de lo que realmente son. Entonces no podemos actuar sobre la aparición del miedo en nuestro cerebro, pero sí podemos hacerlo sobre cómo nos sentimos cuando aparece. Y debemos considerar el miedo como un mecanismo de aprendizaje, de crecimiento personal. Aceptar el miedo sin caer en la resignación y afrontar el futuro sin permanecer anclados al pasado. Salir de la zona del confort. Aceptar de una vez por todas, no sé cuándo lo vamos a aceptar, que la vida es incierta. Hay que aceptarla tal cual es y a partir de ahí el sufrimiento después es una elección personal. Y tradicionalmente no nos han educado para el error. Y eso hace acrecentar nuestro miedo, ¿no?
no nos capacitan para decir, bueno, vas a cometer errores. No nos dan docencia de eso. Hay un proverbio chino que dice, el que teme sufrir, ya sufre el temor. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts demostró que el cerebro es capaz de unir recuerdos de sucesos ocurridos muy próximos en el tiempo y que despiertan en la mente una actitud a la defensiva ante una potencial amenaza que todavía no pasó. Y estos recuerdos que se coordinan en el hipocampo llegan para excitar unas neuronas que relacionan el lugar donde estamos con un recuerdo positivo o negativo que nos sucedió en ese lugar. Y según este estudio, se puede aprender a tener miedo uniendo dos experiencias independientes, pero seguidas en el tiempo. Entonces, así, por medio de una técnica denominada optogenética, ¿era, no? Optogenética, pudieron manipular grupos de neuronas de roedores, desactivando un determinado grupo para que esta relación de miedo condicionado no se dé. O sea, tanto para animales como para humanos, las asociaciones de memoria son importantes y son muchas veces las que condicionan nuestra actitud ante un estímulo, insisto, que nos puede provocar quedarnos muertos de miedo sin actuar, o bien no preocuparnos y decir, bueno, ya está, lo paso, ¿entendés? Lo logro procesar. Justin Feinstein, investigador de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, explica: la naturaleza del miedo es la supervivencia. Y la amígdala nos ayuda a seguir vivos al evitar situaciones, personas u objetos que ponen en peligro nuestra vida. Entonces, yo lo expliqué acá un par de veces, pero es muy importante y muy interesante. La amígdala revisa constantemente toda la información que llega al cerebro a través de los distintos sentidos con el fin de detectar cualquier cosa que pueda influir en nuestra supervivencia. Una vez que detecta el peligro, la amígdala orquesta una respuesta rápida de todo el cuerpo que nos empuja a alejarnos de la amenaza, lo cual obviamente aumenta nuestras posibilidades de supervivencia. Francisco de Quevedo, gran escritor español, dijo: el ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar. Interesante, o sea, está bien, no podríamos vivir sin miedo, pero nuestra felicidad y bienestar depende de las decisiones que tomamos de nuestra vida y cómo interpretamos lo que pasa. Somos nosotros los responsables de estar bien y hacer de nuestra vida una experiencia fascinante. El miedo nos ayuda a regular cómo deben ser nuestros pasos en cada momento. Esto ocurre cuando gestionamos nuestro miedo de forma funcional, es decir, tenemos algo de miedo hacia lo que puede suponer un problema para nosotros. Siempre es positivo sentir cualquier emoción porque tienen utilidad, ¿no? Debemos sentir nuestras emociones con libertad, no hay que reprimirlas, pero hay que controlarlas. El problema con cualquier emoción es cuando nuestras creencias o interpretaciones hacen que sintamos lo que llamo yo, lo que llaman muchos expertos, no yo, miedo disfuncional. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor de lo que ocurriría si no lo sintiéramos. Entonces muchas veces no hacemos lo que queremos hacer porque tenemos miedo de lo que puede pasar. Entonces el miedo no es un problema, el miedo nos obedece. Por eso el tema siempre no es, ¿tengo que tener miedo o no tengo que tener miedo? No, ¿qué vas a hacer con ese miedo? ¿Qué te gustaría hacer y no haces? ¿Qué te gustaría vivir y no vivís? ¿Qué emprendimiento, relación, viaje o lo que sea que querés encarar y no encarás por miedo? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida y no haces lo necesario para lograrlo? Los miedos. Cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros, dijo Hermann Hesse, escritor suizo, que además es de origen alemán. Y ese alguien podemos ser nosotros mismos. O sea que Platón, en su obra Laques o del valor, expone en el personaje de Sócrates la siguiente frase. Dice: el miedo no lo causan ni las cosas sucedidas ya, ni las que en el acto suceden, sino las que se esperan, porque el miedo no es más que la idea de un mal inminente. Es la idea, que te puede paralizar, insisto, ¿no? Para Aristóteles, lo que produce miedo
no es para todos lo mismo, o lo que es igual. Una misma cosa será más o menos terrible según quien la considere, o incluso será terrible por razones diferentes, decía Aristóteles. Y en el psicoanálisis lo mismo. Freud escribió sobre la ansiedad de la realidad y la identificó Freud como el miedo. Si un sujeto se encuentra en un pozo lleno de serpientes, ¿qué va a experimentar? Y miedo. Y Freud pensaba que la angustia se relaciona con el estado subjetivo abstraído de cualquier objeto, mientras que en el miedo la atención está dirigida precisamente hacia un objeto. Entonces, Freud hablaba de dos tipos de miedo: el miedo real y el miedo neurótico. El miedo neurótico, que no es real. ¿Miedo de qué? ¿Qué sé yo? De ahí viene el ataque de ansiedad, entre otras cosas. Claro, en el miedo real hay un peligro real, verdadero. Entonces corre riesgo la integridad de la persona. Un miedo racional. Te pone en alerta, ¿no? Te prepara para la huida o para enfrentarlo. El otro miedo es el irracional. El miedo neurótico. Un peligro que no es real, pero que lo interpretás como que te va a costar la vida. Es un miedo que se experimenta ante algo que no existe. Es por tanto una sensación revivida con la imaginación. La persona comienza a experimentar ansiedad, inseguridad, su pensamiento va más allá, adelantándose que le va a pasar algo, no sabe qué le va a pasar, pero le produce miedo, que no sé por qué, tengo una cosa acá, no puedo respirar. Esta experiencia paraliza. En la psicología positiva, Martin Seligman, en su teoría del temor preparado, sostiene que es más fácil aprender unos temores que otros. Y Seligman cree que estamos preparados por la evolución para desarrollar con facilidad temores a ciertos estímulos, como serpientes, como arañas, como suegras. Aunque más probable que otros objetos comunes como un martillo, un ventilador eléctrico, un enchufe, causen dolor, daño, es menos probable que se desarrollen fobia por esos objetos. Yo tengo fobia a los martillos, medio raro. Sí, yo tengo fobia a los destornilladores porque una vez me lastimé, medio raro, ¿no? En cambio, por ahí las serpientes, las cucarachas, las arañas, sí. Es por eso que, según Seligman, es que estos estímulos representaban peligros en los inicios de la historia humana. Y es la selección natural lo que los ha convertido en estímulos condicionados muy efectivos. Igual los miedos son aprendidos. Y podemos aprender miedos o desaprenderlos, o no aprenderlos nunca. Y cierro con esto. Un rey árabe atravesaba el desierto cuando de pronto se encuentra con la peste. Y el rey se extrañó de encontrar la peste en ese lugar. «Detente, peste. ¿A dónde vas tan deprisa?» Y la peste le responde: «Voy a Bagdad. Pienso llevarme unas 5.000 vidas con mi guadaña». Y unos días después, el rey volvió a encontrarse en el desierto con la peste que regresaba a la ciudad. Y el rey estaba enojado y le dijo a la peste: «Me mentiste. Dijiste que te llevarías a 5.000 personas y murieron 50.000». Y la peste dice: «No, yo no te mentí. Yo maté 5.000 vidas, efectivamente. El miedo fue lo que mató al resto». Así que, señores, cualquier coincidencia con la realidad, como dicen los disclaimers antes de las novelas, de las historias, o aún en la serie de ficción, cualquier coincidencia con personajes reales es justamente, valga la redundancia, mera coincidencia. Pero quiero decir esto: el miedo suele matar, suele paralizar mucho más que lo que realmente en teoría le tenemos miedo, que aquello que realmente le tenemos miedo. Y yo creo que más que nunca tenemos que decir, es la vida que nos tocó, es lo que tenemos que enfrentar. Hay miedos reales, y yo puedo decir: no soporto las cucarachas, tengo miedo a esto, tengo miedo. Pero después esos otros miedos: me voy a morir, y si me pasa algo, te podés morir resbalándote en el baño. Te podés morir, te agarra un stroke, te agarra un ACV, un infarto y se terminó, no contaste más el cuento. Está bien la prevención, está bien cuidarse, pero vivir el miedo, ya está muerto en vida. ¿Qué le sirvió a Michael Jackson dormir en una cámara de oxígeno? El tipo pensaba que iba a ser eterno, ¿no? Y que no le iba a pasar nunca nada, porque no salía, porque no comía, porque se cuidaba, porque la piel, porque... Cuando te toca, te toca. Yo sé que parece simplista mi filosofía, ¿no? Es como que cuando te toca, te toca. Bueno, sí, yo me cuido. Si hace frío, me abrigo. Trato de tener una dieta más o menos equilibrada. Trato de hacer ejercicio. Ahora, si después de todas las precauciones que tomo me toca
partir a la eternidad, es porque se terminó mi tiempo. No voy a lograr quedarme si me tengo que ir y no voy a lograr irme si me tengo que quedar. Pero el miedo, insisto, el miedo a morirse es mucho peor que la propia peste o que la propia muerte. Entonces uno tiene que estar tranquilo, respirar hondo, disfrutar la vida y no tener miedo que mañana vamos a estar aquí, como siempre, haciéndote compañía. Gracias por permitirme reflexionar y que tengan una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en vorterix.com. Mañana será otro día.